mejor amiga me acusó de robarle a su prometido tras rechazar su propuesta y ahora está inventando un embarazo falso para manipularlo. Mi mejor amiga y yo siempre fuimos inseparables desde la secundaria, pero todo se rompió por un anillo de compromiso de porquería que ni siquiera era para mí. El problema es que ella lleva un año saliendo con un tipo que me cae increíble y con el que siempre bromeábamos sobre quién se quedaba con la atención de ella. Así que cuando él me buscó hace meses para decirme que quería proponerle matrimonio me emocioné de verdad. Me pidió que guardara el secreto porque quería que fuera una sorpresa. Total, y yo acepté encantada. El tipo no tiene mucho dinero por rollos personales que ha tenido que resolver, pero el punto es que trabajó horas extra y ahorró cada centavo para comprar algo que ella pudiera presumir según sus gustos. Yo lo acompañé a elegirlo y vi el esfuerzo que hizo para pagar esa piedra pequeña pero bonita. Estuvimos planeando el momento semanas enteras sin que ella sospechara nada. Todo parecía que iba a salir perfecto hasta que llegó el día de la cena y él se arrodilló. Frente a todos, ella se quedó mirando la caja con una cara de decepción que me revolvió el estómago y en lugar de decir que sí o emocionarse, soltó un comentario pesadísimo sobre el tamaño del diamante frente a los pocos amigos que estábamos ahí. El silencio que se armó fue de lo más incómodo que he vivido y él se quedó ahí congelado, todavía en el suelo, esperando una respuesta que no llegaba porque ella solo miraba el anillo como si fuera basura. Él intentó levantarse y sonreír como para calmar la tensión del restaurante, pero ella no lo dejó ni hablar y le reclamó ahí mismo que como pensaba que ella iba a salir a la calle con algo tan insignificante. Le dijo que sus amigas tienen piedras que se ven desde la otra cuadra y que lo de él parecía de juguete. Yo me quedé helada porque conozco a mi amiga y sé que es orgullosa, pero nunca la había visto humillar a alguien de esa forma y menos al que la trata como a una reina. El pobre tipo. Trató de explicarle que era lo que podía pagar por ahora y que más adelante le compraría uno mejor cuando su situación financiera se estabilizara. Pero ella sacó el teléfono y le empezó a mostrar fotos en Instagram de otras chavas con anillos gigantes diciendo que si ellas podían porque ella tenía que conformarse con las obras. En ese momento yo ya no pude más y me metí en la pelea porque no me pareció justo que pisoteara su esfuerzo de meses. Le dije en su cara que era una malagradecida y que el valor de la relación no estaba en un pedazo de roca. Ella se giró hacia mí con una furia que nunca le había visto y me gritó que yo no tenía por qué meterme en su relación. Que si tanto me gustaba el anillo barato que me lo quedara yo. La situación se salió de control rapidísimo y la gente de las otras mesas empezó a voltear porque los gritos ya se escuchaban en todo el lugar. El novio me puso la mano en el hombro intentando decirme que lo dejara así y que no quería que nos peleáramos por su culpa. Pero yo estaba tan encendida que no lo escuché y le solté a ella que no tenía derecho a compararlo con hombres millonarios de internet que ni siquiera conoce. Le recordé que él estuvo doblando turnos en la bodega para juntar ese dinero y que ella sabía perfectamente que él no la está pasando bien económicamente. Pero a ella no le importó nada de lo que dije y me llamó traidora por ponerme del lado de un perdedor según sus palabras. Ahí fue cuando él cambió la cara y cerró la cajita del anillo con un golpe seco. Guardó el anillo en su bolsillo y se dio la vuelta para irse sin decir una sola palabra más. Ella se quedó ahí parada respirando fuerte y me dijo que acababa de arruinar el momento más importante de su vida. Yo le respondí que la que lo arruinó fue ella con su superficialidad y que él se merecía a alguien que de verdad valorara su trabajo y no a alguien que solo piensa en que va a publicar en redes sociales. Ella agarró su bolsa y se fue por el otro lado dejando la cuenta de las bebidas sobre la mesa. Me quedé sola con la sensación de que acababa de perder a mi mejor amiga de toda la vida en menos de 10 minutos por defender a un tipo que técnicamente no es nada mío. Pasaron 2 días sin que supiéramos nada el uno del otro hasta que él me mandó un mensaje dándome las gracias por haberlo defendido pero diciéndome que se sentía como un completo idiota. Me contó que cuando llegó a su casa ella ya lo estaba esperando para seguir la pelea y que le exigió que devolviera el anillo para usar ese dinero en el enganche de uno más grande que ella misma iba a elegir. Yo no podía creer que ella tuviera tanto descaro de pedirle eso después del numerito que armó en el restaurante. Le dije a él por teléfono que no cediera porque si lo hacía ella siempre lo iba a traer cortito con el tema del dinero y las apariencias. Mientras hablábamos me entró una llamada de ella que decidí ignorar porque no quería escuchar sus reclamos. Pero entonces empezó a mandarme mensajes de texto diciendo que yo siempre le tuve envidia y que por eso estaba tratando de separar a su pareja. Me acusó de estar enamorada de él en secreto y que por eso lo defendía tanto. La cosa se puso muy turbia porque empezó a mandarle esos mismos mensajes a nuestro grupo de amigos de la prepa para ponerme como la villana de la historia. De pronto mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones de gente preguntándome si era cierto que yo quería bajarle el novio a mi mejor amiga. Lo más pesado fue ver cómo la gente que nos conoce de años empezó a tomar partido sin saber ni la mitad de lo que pasó esa noche. Ella publicó una foto llorando en sus historias de Instagram diciendo que su propuesta de matrimonio fue un desastre por culpa de personas tóxicas que se meten donde no las llaman. Yo le escribí por privado para decirle que dejara de mentir y que contara la verdad sobre por qué rechazó el anillo. Pero me di cuenta de que ya me había bloqueado de todas partes. Hablé
con el novio y me enteré de que ella le dio un ultimátum diciéndole que o me dejaba de hablar a mí para siempre o ella no se casaba con él. Él estaba súper presionado porque la ama, pero también sabe que ella se portó como una loca y que yo solo dije la verdad. Me citó en un café para pedirme consejos y yo fui porque me sentía responsable de que todo se hubiera escalado tanto. Estuvimos platicando un buen rato y él me confesó que ya no estaba seguro de querer casarse con alguien que le da más importancia a un objeto que a la estabilidad emocional de los dos. Justo cuando nos estábamos despidiendo con un abrazo de apoyo vi a la prima de ella saliendo del local de junto con el celular en la mano apuntándonos. Sabía que esa foto iba a terminar en manos de ella en menos de 5 minutos y no me equivoqué porque mi hermano me llamó poco después para decirme que mi amiga le había marcado gritando que me encontró con su novio a escondidas. La bola de nieve se hizo gigante y ya no era solo el problema del anillo, sino que ahora yo era la supuesta amante que estaba aprovechando la crisis para quedarse con el tipo. Traté de explicarle a mi hermano que solo estábamos hablando, pero él me dijo que mejor me mantuviera alejada un tiempo porque ella estaba fuera de sí. El novio me llamó asustado diciendo que ella llegó a su departamento a gritarle y a romperle algunas cosas que tenían juntos. Me dijo que la situación se puso tan violenta que tuvo que pedirle a los vecinos que lo ayudaran a sacarla porque ella no quería irse. Yo me sentí fatal por él porque es un buen hombre y no se merece este drama. Pero ella me mandó un último correo electrónico donde me decía que me odiaba y que se iba a encargar de que nadie en nuestro círculo volviera a dirigirme la palabra. Lo peor es que cumplió su promesa porque un par de amigos cercanos me sacaron de los grupos de chat sin dejarme explicar nada. Me quedé aislada de repente por algo que empezó como un favor. Me pasé todo el fin de semana encerrada sintiéndome como la peor persona del mundo aunque sabía que no había hecho nada malo. El lunes recibí una llamada de un número desconocido y era él diciéndome que finalmente había terminado con ella porque ya no aguantaba sus celos ni sus exigencias económicas. Me contó que ella le pidió que sacara un préstamo en el banco para comprarle el anillo de sus sueños como prueba de amor y que él le dijo que no podía endeudarse así. Cuando él le dijo que se acabó, ella se puso a gritar que de todas formas nunca lo quiso y que solo estaba con él para no estar sola mientras encontraba a alguien con dinero. Él estaba destrozado y me pidió que por favor no lo dejara solo porque yo era la única persona que sabía la verdad de todo. Acepté acompañarlo a recoger sus cosas a la casa de ella para evitar que hubiera más problemas, pero cuando llegamos nos encontramos con que ella había tirado toda su ropa a la calle y le había echado cloro a sus zapatos favoritos. Ella salió al balcón y empezó a gritarnos desde arriba que éramos un par de muertos de hambre y que nos merecíamos el uno al otro. Ahí me di cuenta de que la persona que yo creía conocer ya no existía y que nuestra amistad estaba muerta. Después de ese escándalo en la calle el tipo se mudó a un cuarto pequeño cerca de su trabajo y yo lo ayudé con lo poco que pude. Pero la cosa no se quedó tranquila porque ella empezó a acosarnos por redes sociales usando cuentas falsas. Le mandaba mensajes a mi jefe en el trabajo diciendo que yo era una persona poco confiable y que me robaba cosas de la oficina. Por suerte mi jefe me conoce y no le hizo caso, pero el estrés de estar revisando quién me escribía me estaba matando. Hablé con mis papás y hasta ellos habían recibido llamadas de ella contándoles versiones distorsionadas de la historia. Un día ella se apareció en mi casa cuando yo no estaba y se puso a hablar con mi mamá diciéndole que yo le había destruido la vida y que le había robado a su prometido. Mi mamá se quedó muy confundida y cuando llegué me armó un sermón sobre la lealtad y los valores. Me dolió muchísimo que mi propia familia dudara de mí por las mentiras de alguien que claramente está mal de la cabeza. Decidí que era momento de poner una denuncia por acoso porque esto ya estaba pasando los límites de una simple pelea de amigas. Pero cuando fui a la delegación me encontré con que ella ya había ido antes a decir que yo la estaba amenazando de muerte. Tener que dar explicaciones ante la policía por una mentira tan absurda fue el punto más bajo de todo esto. Tuve que mostrar los mensajes de texto y los correos para probar que ella era la que me estaba buscando a mí. Los oficiales me dijeron que por ahora no podían hacer mucho más que tomar mi declaración, pero que tuviera cuidado porque ella se veía muy inestable. Regresé a mi casa con un miedo real que no había sentido antes y el exnovio me llamó para decirme que ella le mandó fotos de un test de embarazo positivo. Se me cayó el alma a los pies porque si eso era cierto él iba a estar atado a esa mujer para siempre. Él estaba llorando por teléfono diciendo que su vida se había acabado y que no sabía qué hacer porque ella le juró que si no regresaba con ella se iba a encargar de que él nunca conociera al bebé. Yo le dije que no le creyera nada porque ella es capaz de inventar cualquier cosa para manipularlo. Pero él estaba tan asustado que aceptó ir a verla para hablar y tratar de llegar a un acuerdo. Le pedí que no fuera solo, pero me dijo que era algo que tenía que resolver él mismo y quedamos en que me avisaría en cuanto saliera de ahí. Pasaron 5 horas y no recibía noticias de él. Le marqué como 10 veces y me mandaba directo al buzón de voz. Ya estaba a punto de ir a buscarlo a casa de ella cuando me llegó un mensaje de su número que decía que ya estaban bien y que por favor no los volviera a molestar. El mensaje no sonaba para nada como él porque usaba palabras que él nunca usa y ahí supe que ella tenía su teléfono. Me dio una rabia inmensa pensar que lo tenía secuestrado emocionalmente otra vez usando una mentira tan baja como un embarazo.
Decidí ir a su departamento y cuando llegué escuché gritos desde el pasillo. Toqué la puerta con fuerza y me abrió ella con una sonrisa cínica diciéndome que llegaba tarde para la reconciliación. Alcancé a ver a él sentado en el sillón con la mirada perdida y el teléfono en la mano de ella. Intenté hablar con él pero ella me empujó y me cerró la puerta en la cara, casi me agarra los dedos. Me quedé ahí afuera gritándole que reaccionara y que se diera cuenta de lo que estaba pasando pero nadie salió. Al día siguiente vi que ella publicó una foto de los dos abrazados con el título de que el amor todo lo perdona y que pronto serían una familia. Me sentí asqueada de ver cómo lo estaba quebrando por completo. Lo que pasó después fue todavía más raro porque ella me desbloqueó solo para mandarme una foto del ultrasonido. Pero yo no soy tonta y me puse a buscar la imagen en internet y tardé exactamente 2 minutos en encontrar que era una foto genérica de un banco de imágenes de hace 3 años. Le mandé el link de donde sacó la foto y le dije que si no lo dejaba en paz iba a publicar la prueba de su mentira en todas sus redes. Ella no me contestó pero a la media hora él me llamó desde un teléfono público diciendo que se había escapado de la casa porque ella lo tenía encerrado y no lo dejaba salir ni a trabajar. Me dijo que cuando confrontó a ella con lo del ultrasonido falso ella se puso como loca y trató de lastimarse a sí misma para culparlo a él. Estaba escondido en una gasolinera muerto de miedo y me pidió que fuera por él para llevarlo a otra ciudad donde tiene unos tíos. Manejé lo más rápido que pude y lo encontré temblando y sin nada más que lo que traía puesto. Lo llevé directo a la central de autobuses y le di algo de dinero para que pudiera aguantar unos días allá mientras las cosas se enfriaban un poco aquí. Apenas él se fue ella empezó a bombardearme con mensajes diciendo que si no le decía dónde estaba él me iba a arrepentir de haber nacido. Me dijo que ya sabía que yo lo había ayudado a escapar y que ahora la deuda era conmigo. Yo ya no tenía miedo sino que estaba harta de todo este circo y le respondí que hiciera lo que quisiera porque ya nadie le creía sus cuentos. Pero me equivoqué porque ella fue a mi trabajo y armó un escándalo tal que mi jefe no tuvo de otra más que pedirme que me tomara unos días sin goce de sueldo hasta que resolviera mis problemas personales. Perder mis ingresos por culpa de su locura fue el golpe que me hizo reaccionar de verdad. Fui con un abogado y empezamos el proceso para una orden de restricción formal pero me dijo que los tiempos legales son lentos y que mientras tanto me mantuviera vigilante. Una noche al llegar a mi edificio vi que mi coche tenía todos los cristales rotos y un mensaje pintado con aerosol que decía zorra. Llamé a la policía de nuevo. Y esta vez sí levantaron un reporte más serio porque había daños materiales y testigos que vieron a una mujer con las características de ella merodeando por el estacionamiento. La policía fue a buscarla a su casa pero ella ya no estaba ahí y sus papás decían que no sabían nada de ella desde hacía días. Eso me puso los pelos de punta porque significaba que andaba suelta por ahí buscando cómo hacerme más daño. El exnovio me llamó desde el teléfono de sus tíos para decirme que ella lo había localizado por Facebook y que le estaba mandando fotos de mi coche destruido para presumirle lo que me había hecho. Él se sentía súper culpable y quería regresar para que ella me dejara en paz, pero yo le prohibí que lo hiciera porque eso era exactamente lo que ella quería. Le dije que se quedara allá y que cambiara de número inmediatamente mientras yo veía cómo protegerme. Me quedé a dormir en casa de un primo porque ya no me sentía segura en mi propio departamento y cada ruido que escuchaba en la noche me hacía saltar de la cama. La situación se volvió insoportable y sentía que estaba viviendo una película de terror donde mi mejor amiga de la infancia era el monstruo que me perseguía sin descanso por un maldito anillo que yo ni quería. Pasó una semana de silencio total y yo empecé a pensar que tal vez se había cansado o que se había ido a otro lado. Regresé a mi departamento para recoger algunas cosas y me encontré con que la cerradura había sido forzada. Entré con mucho miedo y vi que todo estaba en orden excepto por mi recámara donde ella había recortado todas las fotos donde salíamos juntas y las había pegado en la pared con cuchillos de mi propia cocina. En el centro de la cama había dejado la cajita del anillo abierta, pero vacía con una nota que decía que si no podía ser de ella no sería de nadie. Llamé al abogado aterrada y me dijo que con eso ya teníamos pruebas suficientes para que la detuvieran por allanamiento de morada y amenazas. La policía finalmente la rastreó hasta un hotel barato en las afueras de la ciudad donde la encontraron con una crisis nerviosa y hablando sola sobre una boda que nunca iba a pasar. Se la llevaron detenida y por fin pude respirar un poco después de meses de infierno constante. Pero el daño emocional ya estaba hecho y no podía dejar de pensar en cómo terminó todo esto de la peor manera posible. Al final el juez dictó una orden de alejamiento permanente y ella tuvo que pagar una fianza altísima para salir mientras espera el juicio por los daños y el acoso. Su familia se alejó de ella porque se dieron cuenta de la gravedad de lo que hizo y ahora ella está viviendo sola en otra ciudad tratando de empezar de cero. El muchacho decidió quedarse a vivir con sus tíos y consiguió un trabajo estable allá. Aunque a veces hablamos por mensaje para saber cómo estamos, pero la relación entre nosotros nunca pudo ser normal después de tanto drama. Perdí a casi todos mis amigos porque muchos prefirieron no meterse en problemas y otros simplemente creyeron sus mentiras hasta el final.
Hoy me enteré de que ella vendió el anillo en una casa de empeño por una miseria para pagarle a su abogado y eso me dio una rabia amarga porque todo ese esfuerzo de él terminó convertido en unos cuantos billetes para salvarla de la cárcel. Me queda la satisfacción de que hice lo correcto, pero el precio fue quedarme prácticamente sola y con el coche destrozado que todavía no termino de pagar. Ella ya no me busca, pero sé que en algún lugar me sigue odiando con la misma intensidad que el día que vio ese diamante pequeño. ¿Crees que ella de verdad estaba embarazada o fue solo su última mentira para no perder el control?